Capítulo 92, volumen 8, el sexto de la batalla final, la sonrisa brillante y brillante, la calma antes de la tormenta. A diferencia de Abaitsun, quien siempre espera órdenes y me saluda respetuosamente de inmediato al regresar, Eder ni siquiera estaba en el salón. Sin embargo, no necesitaba usar mi habilidad de percepción para encontrarlo, ya que había 2 filas de guardias listos en todo momento, esperando mis órdenes. Había un total de 10 guardias. Vestían armaduras negras y permanecían cerca de la entrada sin moverse en absoluto. Se parecían mucho al guerrero oscuro de Iyu, por lo que posiblemente eran el mismo tipo de criatura no muerta. Les ordené que encontraran a Eder y luego comencé a conversar con el aro. ¿Cómo te gusta el lugar? El aro había estado mirando furtivamente a su alrededor, especialmente a esos guardias no muertos. Al principio, se había sorprendido mucho, pero luego los miraba con curiosidad. Era bastante valiente. Cuando escuchó mi pregunta, pensó en ello por un momento antes de decir: Todavía no lo sé. Se siente tan oscuro, pero no es tan aterrador como imaginaba. Todos dicen que el castillo del rey demonio es súper aterrador y que hay muchas criaturas no muertas que comen humanos allí, con el suelo lleno de huesos que las criaturas no muertas escupen después de comer al humano. Dije vehementemente: si alguna criatura no muerta se atreve a comer a un humano y escupir los huesos por todas partes en mi castillo, definitivamente lo haré morir de nuevo. El aro sonrió de nuevo. Cuando no sonríe, se parece al maestro, pero cuando sonríe, la sensación desaparece por completo. ¿Te gusta sonreír bastante? Me senté. Al tocar la esfera en el borde del reposabrazos del trono, pregunté: recuerdo cuando te vi antes, siempre estabas frunciendo el ceño. Parecía que recordaba las circunstancias de aquel entonces. La expresión de el aro cayó. En aquel momento, la gente del pueblo estaba muy asustada. Por lo general, la gente nos daba comida a mi hermana y a mí, pero en esos tiempos, casi todos dejaron de hacerlo. Casi me quedé sin comida para darle a mi hermana. Por eso estaba frunciendo el ceño. Ya veo. Asentí, pero de repente me di cuenta de que el aro estaba solo en ese momento. ¿Qué pasa con su hermana? ¿Tu hermana? El sonido de pasos nítidos se acercó, rápidos pero no apresurados. Estos pasos no podían ser más familiares para mí. Eder siempre estaba ocupado, así que, por supuesto, no podía frenar sus pasos, pero nunca daba una sensación de prisa a la gente. No importaba lo rápido que caminara, siempre estaría imperturbable. Vuestra Majestad. Eder entró en la sala principal. En realidad, no me saludó. Después de terminar de llamar, Vuestra Majestad. miró con duda a el aro. Confundido, preguntó: ¿Este es un joven caballero en entrenamiento? ¿su nombre es el aro? Me recosté perezosamente en el trono y pregunté: ¿lo has visto antes? Eder miró su rostro por un rato. Luego, exclamó: Ah. Parece ser el niño que vino a buscarte antes. El capitán de los caballeros, Storm, lo reconoció, así que lo dejó unirse al templo sagrado e incluso lo asignó a limpiar tu habitación. entonces fueron los arreglos de Storm. Tiene mucho más sentido por qué organizarían que el aro limpiara mi habitación. Probablemente porque nadie tenía tiempo y convenientemente tenían a un niño que una vez había visto parte de mi verdadera personalidad. Por supuesto que se apresurarían a hacer que este joven caballero se convirtiera en un limpiador gratuito. Recuerdo que tu habilidad para recordar a las personas es bastante buena. ¿Por qué no reconociste a el aro de inmediato? Tenía un poco de curiosidad. Aunque Eder no había llegado al punto de olvidar completamente a las personas que había visto antes, en cuanto a las personas que me preocupaban, generalmente siempre las recordaba completamente en caso de que de repente quisiera que las encontrara o golpeara a alguien y él no pudiera recordar de quién estaba hablando. Eder sonrió irónicamente por un momento y dijo: En ese momento, el capitán de los caballeros, Storm, y los demás habían regresado, pero tú no. Debido a eso, me sentí un poco perdido, así que no lo noté en particular. ¿solo un poco perdido? Hice un puchero. Pensé que cuando Eder supiera que me había convertido en el rey demonio, se derrumbaría por completo como si los cielos hubieran caído. ¿Y solo estaba un poco perdido? Humph. Estaba tan perdido que siempre estaba vagando por los pasillos todos los días. El aro interrumpió para decir: Siempre decían, alguien, rápido,
Trae de vuelta al capitán de los caballeros a Noeder, pronto se convertirá en un espectro. ¿Espectro? Miré a Eder con curiosidad. Bueno, en ese momento estaba un poco más delgado, así que la gente decía que me parecía mucho a un espectro y podía competir con el capitán de los caballeros Claude. ¿Entonces realmente fue como si los cielos hubieran caído? Miré a Eder. De hecho, estaba mucho más delgado que antes, pero no al punto de parecer un espectro, así que fui y busqué confirmación del aro. ¿Eder realmente estaba delgado antes de esto? El aro asintió frenéticamente y dijo: Antes de esto, él estaba súper delgado. Realmente se parecía mucho a un espíritu. Al escuchar esto, y al ver la sonrisa muy avergonzada de Eder y que no lo había negado, finalmente quedé satisfecho. Solo entonces me di cuenta de que faltaba una muñeca de cristal negra. ¿Dónde está Scarlet? Actualmente invocando criaturas no muertas. La mirada de Eder se dirigió hacia los guardias no muertos. Los guerreros oscuros parecen ser las criaturas no muertas más útiles en este momento. Tienen suficiente inteligencia y lealtad, muy adecuados para ser el capitán u otra posición alta en un ejército. Sin embargo, no son fáciles de invocar. Incluso con Scarlet e Iyu presentes, invocar un número suficiente en poco tiempo sigue siendo un poco difícil. Pensé que las 5 criaturas de la oscuridad bajo el mando de Iyu son todas de tipos raros. Entonces, ¿realmente se pueden invocar más? Si ese es el caso, con un ejército compuesto completamente por guerreros oscuros, probablemente serían invencibles. Eder asintió y dijo: Son raros, pero lo que los hace raros es su nivel, no su tipo. El guerrero oscuro bajo el mando de Iyu es uno avanzado que ya ha alcanzado el nivel máximo y se ha convertido en un guerrero infernal. ¿Las criaturas no muertas tienen niveles? ¿Incluso después de la muerte, todavía pueden crecer? He descubierto que las criaturas no muertas tienen muchas evoluciones y variaciones diferentes. Nada de eso está registrado en el registro de criaturas no muertas de la Iglesia del Dios de la Luz, así que planeo registrarlo para llevar un mejor seguimiento más adelante. Entonces son evoluciones y variaciones. ¿No me sorprende? Estaba pensando cómo había tantas extrañas criaturas no muertas. El enemigo mortal de la Iglesia del Dios de la Luz son las criaturas no muertas, pero ni siquiera pueden llevar un registro de los diferentes tipos de su enemigo mortal. ¿Qué incompetencia sería eso? Llama a Iyu. Tengo órdenes para él. Eder se volvió inmediatamente y dio órdenes a los guerreros oscuros. Luego, me preguntó: ¿Su Majestad tiene hambre? ¿Le gustaría comer algo? En efecto, tenía un poco de hambre. Asentí de inmediato. Luego, me giré y le pregunté a El Aro: ¿Quieres comer? El Aro vaciló, como si no supiera qué decir. Si tienes hambre, di que tienes hambre. Si no, di que no. Impacientemente dije: ¿No trates de ser modesto conmigo? En realidad, no tengo hambre, pero cada vez que escucho que hay comida para comer, quiero comer. El Aro respondió honestamente. Me reí y le dije a Eder: Ve a preparar una comida. Dale a este pequeño algo de postre. Sí. No pasó mucho tiempo antes de que Iyu y la comida llegaran al mismo tiempo. Mientras escuchaba a Eder preguntarle a Iyu si había terminado los preparativos, comí la comida. El Aro incluso estaba comiendo sin levantar la cabeza. Ahora, finalmente sentía que era el rey demonio. Antes, no importaba lo que quisiera hacer, tenía que hacerlo yo mismo. No tenía ningún subordinado que pudiera usar. La lealtad de Abaitsun era un problema, la existencia entera de Iyu era un problema, por lo que no podía confiarles nada que fuera un poco más importante. Y ambos eran seres del nivel de generales, ni siquiera sabían cómo llevar a cabo asuntos sin importancia. Sin una sola persona que pudiera usar bajo mi mando, ¿qué tipo de rey demonio era yo? Con una cara fría, Iyu respondió a Eder: La meta de invocación del día se ha alcanzado, despreciable, sinvergüenza, sucio, vil humano. ¿Despreciable y sinvergüenza? Miré con duda hacia Eder. Realmente no estaba acostumbrado a que las palabras despreciable y sinvergüenza se usaran para maldecir a alguien que no fuera yo, y de hecho se usaron para Eder. Nunca había escuchado a nadie referirse a él de esta manera. En general, la popularidad de Eder estaba por las nubes. Incluso las víctimas de las palizas en grupo del Escuadrón del Caballero del Sol a menudo nunca supieron que él era el cerebro. No, el cerebro en realidad era yo.
¿Debería decir que él es el cómplice principal? Una vez lo vi lucir una expresión preocupada al hablar con una víctima gravemente herida, prometiéndole que lo ayudaría a encontrar al culpable, lo que hizo que la víctima herida se sintiera incomparablemente agradecida. Sin embargo, las lesiones de la persona obviamente habían sido infligidas por él cuando había liderado al escuadrón para golpear al chico solo un día antes. Eder tenía una expresión sincera mientras explicaba. Porque Iyu no era muy obediente, adopté algunas tácticas necesarias. ¿Tácticas necesarias? Me sorprendió un poco. Aunque Eder no era débil, ya que incluso era el vicecapitán del Caballero del Sol, y sus hechizos sagrados tampoco eran para menospreciar, Iyu era una criatura no muerta en el nivel de un general. Si los dos chocaran, era difícil decir quién saldría perdiendo. Pero, tal como estaban las cosas, Iyu parecía haber perdido miserablemente. ¿Cuántos aspectos ocultos más de mi vicecapitán no conozco? No pude evitar preguntarle. Eder, ¿derrotaste a Iyu? Tonterías. Gritó Iyu. Miré a Iyu y luego a Eder. No entendía muy bien lo que había sucedido. Impacientemente dije. Explica claramente. ¿Deja de andarte con rodeos? Sí. Eder usó una expresión seria para responder, pero luego sonrió. Solo le estaba contando a Iyu algunas cosas sobre el caballero capitán Roland. Como era de esperar de mi vicecapitán. Inmediatamente captó la única debilidad de Iyu que podría amenazarlo. El caballero capitán Roland es realmente una persona muy seria. Para fingir ser humano, como una criatura no muerta, todavía iba periódicamente al baño y se quedaba allí un rato. Sin embargo, hubo una vez que se quedó allí toda la tarde. Tyler estaba tan preocupado que lideró a todo el pelotón y corrió al baño solo para encontrar al caballero capitán Roland agachado en el baño sin expresión. Un monarca de la muerte agachado sin expresión en el baño, evité completamente pensar en una imagen así, especialmente cuando el monarca de la muerte involucrado es Roland. Esta imagen es definitivamente aún más impactante que cuando vi a Teacher en el baño aquella vez. Cállate. Cállate. Mejor cállate. Iyu gritó furiosamente e incluso quiso correr para atacar a Eder. Yo resoplé fríamente y usé el elemento oscuro para suprimirlo. No podía moverse en absoluto. Eder continuó hablando. Después de que le preguntaran, el caballero capitán Roland dijo que había olvidado cuánto tiempo se suponía que debía durar en el baño, así que preguntó de pasada a un caballero sagrado que respondió que si no iba bien, agacharse durante toda una tarde era posible. Así que se agachó durante toda una tarde. PFT. Roland, ¿qué tan afortunado eres de haber preguntado de pasada a un tipo que respondió no va bien? La cara de Iyu estaba completamente retorcida. El monarca definitivamente no haría ese tipo de cosa. Aunque afirmaba que Roland nunca haría algo así, omitió el adjetivo. Estaba claro que no estaba muy seguro, así que no se atrevió a describirlo como vergonzoso o algo similar. Agregué fríamente leña al fuego. No es que quiera arruinar tus ilusiones, pero el Roland que conozco es muy probable que haga algo así. No. Iyu era bastante terco. Yo era demasiado perezoso para discutir con él y dije: tengo algo que necesito que hagas. Las cortinas están a punto de cerrarse para mi juego. Trae a tus subordinados para que hagan un buen espectáculo. La cara de Iyu era bastante fea. Otra vez con asuntos aburridos. Iyu. ¿Esa es la actitud que deberías tener con su majestad? Eder regañó severamente y dijo: ¿Qué tal si te cuento otro asunto interesante sobre el capitán de los caballeros Roland? Esta vez, deberías escuchar con todo tu grupo. Creo que también les resultará interesante. Iyu gritó furiosamente: Cállate. No te atrevas a manchar al monarca. gritar está bien, pero Iyu sacó su espada y se quitó su anillo de disfraz, revelando su apariencia original. Parece completamente listo para la batalla. Si Eder dijera una palabra más manchando a Roland, podrían luchar a muerte. Mi manga fue jalada. Me volteé para mirar. El aro había terminado su postre y estaba tirando de mi manga. Con grandes ojos, miró fijamente la verdadera apariencia de Iyu. La expresión en su rostro era solo de sorpresa y estaba lejos de ser de miedo. Era bastante valiente. En este momento, Eder también había sacado su espada y había dado 2 pasos adelante para ponerse frente a mí. ¿Así es como debería ser un subordinado? Incluso cuando se enfrenta a alguien más, primero debe considerar que no debe involucrar a su jefe.
No permitiré que subordinados fallidos lo provoquen a él, este excelente subordinado. Deténganse los dos. Después de que grité, Eder bajó inmediatamente su espada, pero no la guardó porque Iyu no parecía haber escuchado mis palabras. Todavía lucía rebelde, como si quisiera correr y cortar a Eder en cualquier momento. En realidad, no odiaba el carácter intransigente de Iyu, pero cada vez que se volvía desafiante, realmente me daban ganas de cortarlo en 99 pedazos. «¡Guarda tu espada!». Me levanté y grité. «Iyu, escucha bien. Eder es mi subordinado principal. ¿Nadie puede levantarle la mano?». Gritarle a Iyu era inútil, así que reuní una gran cantidad de elemento oscuro como una forma de amenazarlo. Si lanzaba este elemento oscuro contra Iyu, destruiría al menos la mitad de su cuerpo. La determinación de Iyu finalmente vaciló. Aunque su expresión seguía fría, finalmente guardó su espada. Permíteme completar tu juego, Su Majestad. Eder también guardó su espada. Se dio la vuelta y dijo: Este tipo probablemente no tiene la capacidad para completar la tarea. Si arruinara tu entretenimiento, morir 100 veces no sería suficiente. Lo pensé detenidamente. En ese momento, Eder aún no era muy conocido. Como subordinado principal del Rey Demonio, eso no estaba bien en absoluto. Más vale dejar que lleve a cabo la tarea esta vez para establecer su reputación. Bien, entonces te lo dejo a ti. Estos son los contenidos de la misión. Eder escuchó con total concentración. Después de que solo había pronunciado unas pocas palabras, mostró una sonrisa de comprensión. No necesité explicar mucho antes de que supiera qué hacer, como siempre cuando rodeaba y golpeaba a alguien. Con Eder cerca, realmente podía relajarme mucho más. Incluso estaba empezando a anticipar el juego que había tenido que terminar temprano debido a la presión de Jaime. Realmente quería ver qué expresiones tendrían Charlotte, Tylen y Michelle al descubrir que soy el Rey Demonio. Grisia. ¿A dónde fuiste? Apenas había teletransportado de regreso a la fiesta cuando todos empezaron a llamar alarmados. Incluso alguien salió apresuradamente a buscar a Tylen y los demás. Solo me había ido por 3 días. ¿No están exagerando? En los últimos días, observé a Eder establecer el ejército de los no muertos. Un montón de criaturas no muertas se alinearon en filas, formando tropas. La mayoría de ellos eran avances poco comunes o variaciones que no se suelen ver. Aprendí que los esqueletos que tenían carne en sus articulaciones se llamaban en realidad esqueletos de sangre. Además, el aro me seguía a todas partes. No importaba lo que le presentara, él se sorprendía y sus ojos se abrían de par en par, lo que me hacía sentir especialmente realizado, así que sentía que el tiempo pasaba mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 días. Si no fuera por el recordatorio de Eder, tal vez habrían pasado aún más días antes de que regresara. Poco después, Tylen y Michelle se apresuraron a llegar. Si no te hubiéramos encontrado, realmente podríamos haberte dejado atrás y habernos unido al ejército de la Iglesia del Dios de la Luz por nuestra cuenta. Aunque Michelle dijo esto, no le creí. Mi disfraz era el de un mago avanzado. Conmigo cerca, tenían muchas más posibilidades de ser seleccionados por la Iglesia del Dios de la Luz. Grisia. Tylen abrió la boca pero la cerró. Finalmente, decidió hablar. ¿Ha pasado algo entre tú y Charlotte? Durante los días que estuviste ausente, parecía molesta. Respondí con calma. Tuvimos una pequeña pelea. No fue nada. ¿Dónde está ella? En la tienda principal. Michelle dijo. Escuchó que había regresado pero aún así se negó a acercarse. ¿Vas a ir? Oh, no es que quiera ser pesado, pero deberías intentar apaciguarla. Las chicas estarán bien siempre y cuando las apacigües. Originalmente quería decir no, ¿por qué debería ir a apaciguar a una chica? Pero de repente recordé que este juego iba a terminar pronto. Si Charlotte ya me odia ahora, entonces cuando se entere de la verdadera identidad del Rey Demonio, probablemente no sentirá mucho impacto. ¡Maldición! ¿Cómo puedo permitir que eso suceda? De acuerdo, está bien, iré a disculparme. Al escuchar esto, Michelle se sorprendió. Estaba claro que no pensaba que aceptaría disculparme, pero rápidamente asintió y dijo. Eso es lo que debes hacer. No sé de qué discutieron o quién tiene la razón o está equivocado, pero ceder un poco a la chica nunca está mal. Cuando pasé junto a Tylen, de repente bajó la voz y dijo. Grisia, si te gusta Charlotte, no pelearé contigo por ella. No te preocupes. Me detuve en seco, presa de una furia repentina.
¿Siempre has tenido la intención de jugar y escapar? Tylen parpadeó. Luego sonrió irónicamente. Nunca tuve la intención de jugar. Michelle intervino para decir, ¿Cómo puede Tylen ser tan mujeriego? Grisia, no estás pensando demasiado bien de él. tanto Tylen como yo rodamos los ojos exageradamente ante Michelle. Tenía sentido cuando lo pensaba. Aunque no habíamos pasado más de un mes juntos, sabía que Tylen no era realmente el tipo de jugar con las mujeres. Tenía que admitirlo bastante a regañadientes. Como si temiera que no le creyera, Tylen explicó rápidamente. Realmente ya lo he insinuado muchas veces, e incluso lo he dicho directamente antes también. Pero Charlotte dijo que no hay nada que perder al perseguirme. Tal vez algún día tenga éxito, por lo que no está dispuesta a renunciar. ¿Esa maldita mujer realmente diría algo así? Me di la vuelta. Originalmente, había planeado disculparme, pero ahora quería cobrar mis deudas. Michelle gritó desde atrás. Grisia, tu tienda ya ha sido guardada. Después de que te disculpes, nos iremos de inmediato. Después de retrasarnos 3 días, hay personas en el grupo que no están muy contentas. No voy a disculparme con esa maldita mujer. Michelle y Tylen quedaron atónitos. Caminé rápidamente hacia la carpa principal. La gente ya estaba desmontando la carpa principal, así que por supuesto Charlotte no estaba adentro. Pregunté pero no obtuve respuesta, así que decidí extender mi capacidad de percepción a todo el campamento de la fiesta. Solo entonces encontré el paradero de Charlotte. Estaba sentada debajo de un árbol, perdida en sus pensamientos. Si recordaba correctamente, ese era exactamente el lugar donde tuvimos nuestra discusión. Cuando me teletransporté, me paré directamente frente a Charlotte, a solo unos pasos de distancia. Ella me miró estúpidamente con los ojos bien abiertos. Aunque alguien había aparecido de repente, ella solo estaba atónita pero no demasiado sorprendida, ya que a menudo aparecía así. En el último mes, todos ya se habían acostumbrado. Debido a que ella estaba sentada en el suelo, bajé la cabeza para mirarla. Dije fríamente: aunque estuve mal al llamarte fea, no te atrevas a pensar que me disculparé. ¿Me oyes? Charlotte se quedó congelada. Luego, se levantó para enfrentarme y gritó: No quiero tus disculpas. Entiendo que soy una chica fea. A Tylen no le gusto. ¿Qué tiene de extraño que tú tampoco me gustes? No estoy triste en absoluto. Nunca dije que estuvieras triste, ¿por qué estás aclarando eso? ¿Y ni siquiera estás mostrando una expresión melancólica pero obstinada? En fin, ¿por qué debería preocuparme por esto con una chica? No eres tan malo de ver. Respiré profundamente y dije rápidamente: solo estaba hablando tonterías. Tylen es el que tiene un cerebro rígido, lo único de lo que se enamoraría es de su espada. En realidad, la forma de tu cara es bastante linda. Aunque tu piel no es clara, se ve muy saludable. Cuanto más hablaba, más suave se volvía mi voz. Al final, fue un poco difícil continuar. Todo es culpa de esta maldita mujer. De todos modos, rugí. ¿Por qué demonios estás llorando si te estoy consolando? La cara de Charlotte estaba cubierta de lágrimas. Cuando escuchó mis palabras de consuelo, no solo dejó de llorar, sino que incluso comenzó a sollozar. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y no podía ser más feo. Lloraba mientras decía: ¿Qué? ¿Así que ni siquiera se me permite llorar? apreté los dientes y sugerí un intercambio. Si dejas de llorar, te dejaré ver mi rostro. Los sollozos se detuvieron inmediatamente. ¿De verdad? Charlotte estaba sorprendida. Aunque había dejado de llorar, todavía tercamente dijo: ¿Por qué debería querer ver tu rostro? De todas formas, debes ser feo. ¿te voy a demostrar que no soy feo? Me quité la máscara. Por supuesto, ya había cerrado los ojos. De lo contrario, Charlotte, que acababa de dejar de llorar, gritaría de inmediato. Tú. Charlotte solo había dicho la palabra tú antes de quedarse en blanco de inmediato, su mirada pegada a mi rostro. ¿Soy feo? Pregunté a propósito, pero ya había obtenido mi respuesta de la expresión de Charlotte. Ser capaz de dejar a una chica en blanco solo con que vea mi rostro realmente te hacía sentir realizado. ¿No miraba a Tylen con tanta concentración? Grisia, ¿tú, no dijiste que estás desfigurado? Charlotte tartamudeó mientras decía: ¿Cómo estás desfigurado?
Tu piel es tan clara y tierna sin ninguna imperfección, ¿de verdad eres un chico? Por supuesto que soy un chico. Estaba a punto de escupir sangre. ¿Esta mujer no puede dejarme sentirme realizado durante más de 3 segundos? ¿Quién te dijo que fueras tan claro? Nunca he visto a un chico con una piel tan bonita. Después de gruñir, Charlotte frunció el ceño y preguntó confundida. Entonces, ¿por qué dijiste que estás desfigurado? Quería hacerlo. Era demasiado perezoso para encontrar una excusa. Como el juego estaba a punto de terminar pronto, no había necesidad de ocultar las cosas cuidadosamente. Persona extraña. Aunque Charlotte dijo esto, no siguió persiguiendo el asunto y solo me miró con curiosidad. Entonces, ¿por qué tienes los ojos cerrados? Ábrelos y déjame ver. Quiero saber de qué color son tus ojos. Por supuesto, no abrí los ojos. Solo pregunté, ¿de qué color crees que son? Si adivinas correctamente, te dejaré ver. Pero nunca adivinarás correctamente. Aparte del rey demonio, ¿quién tendría ojos negros puros sin ningún blanco? Nadie adivinaría un color tan extraño. Basándose en el hecho de que mi cabello es negro, como máximo las suposiciones serían negras o marrones. ¿HM? Entonces adivinaré, ¿uno dorado y uno plateado? ¿Eres idiota? Ya se han reconciliado. Entonces finalmente podemos partir. Michelle suspiró aliviado cuando nos vio a Charlotte y a mí acercarnos. Incluso la expresión de Tylen era mucho mejor que antes. Parecía que realmente no tenía mucho interés en Charlotte. Lo siento. Con este retraso, me pregunto cuánto tiempo nos tomará alcanzarlos. Pregunté calmadamente, pensando en qué tan lejos estábamos de las tropas de la Iglesia del Dios de la Luz. Tylen encogió los hombros y dijo, Podríamos encontrarnos con ellos si nos apuramos durante un día. ¿tan rápido? Me sorprendió un poco. Tylen asintió. Por alguna razón, tenía una expresión preocupada. Podríamos estar en el camino correcto hacia el castillo del rey demonio. Las tropas de la Iglesia del Dios de la Luz siempre han estado dirigiéndose hacia nosotros, y su marcha es rápida. Escuché que incluso su vanguardia fue enviada usando un círculo de teletransportación, así que ya no están muy lejos de nosotros. ¿Círculo de teletransportación? Fruncí el ceño. No me digas que esa es otra habilidad que el Papa conoce. Pero recuerdo que anteriormente, cuando Lesus y los demás me buscaban amnésica, Pink fue quien instaló el círculo de teletransportación. ¿No me digas que el Papa aprendió secretamente la técnica en ese momento? Entonces, partamos. Asentí. Aunque todavía era demasiado pronto para que el juego terminara y había mucho por anticipar, en realidad esperaba el desenlace. La predicción de Tylen era demasiado optimista. No importa que tan rápidas fueran las tropas de la Iglesia del Dios de la Luz, era realmente imposible encontrarnos con ellos después de un solo día de viaje. Nos apresuramos durante 2 días y medio antes de vislumbrar su rastro al pie de una montaña. Eran solo su vanguardia, que tenía alrededor de 500 personas. Aún así, enviar incluso esta cantidad de personas a través de un círculo de teletransportación era definitivamente una tarea imposible. Pero si fueron teletransportados en grupos, eso aún sería difícil, aunque no al punto de merecer la descripción de imposible. ¿Cuánto poder oculto tiene aún el Papa? Grisia. Volví la cabeza para mirar hacia Tylen. Tenía una expresión vacilante. Si quieren observar tus habilidades, deberías dejar que las vean. No, no. Tartamudeó, como si no supiera cómo expresarlo con palabras. No dejes que tu rostro se retuerza y tu magia estalle solo porque alguien dijo unas palabras sobre ti. Michelle continuó, Son la Iglesia del Dios de la Luz. No puedes andar jugando. indiferente, dije. Entendido. No uses magia elemental oscura. Charlotte también me aconsejó junto con ellos, su rostro igual de preocupado. Dios mío. ¿Acaso hago que la gente se preocupe tanto? En cualquier caso, soy el caballero del sol de alto rango. Si dijera que mi habilidad para el disfraz es la segunda, nadie se atrevería a afirmar ser el número 1. ¿Sería tan estúpido como para usar el elemento oscuro frente a los caballeros sagrados? Suspiro, ¿estás haciendo esa cara de nuevo? Michelle suspiró mientras negaba con la cabeza. Llevo una máscara. ¿Cómo sabrías que estoy haciendo una cara? Pregunté infeliz. La mitad inferior de tu cara. Michelle respondió con naturalidad.
Tu boca ya está mirando hacia el suelo. ¿Cómo no es eso hacer una mueca? Rodé los ojos ante él, aunque él no podía verlo. Vamos a bajar ya. Hay muchos equipos de aventureros por aquí. Tal vez ya estén completos. Ni siquiera menciones querer unirte a ellos. Una vez que señalé eso, todos se pusieron nerviosos. Después de un grito, todo el grupo comenzó a dirigirse a toda velocidad hacia donde estaba estacionado el ejército de la Iglesia del Dios de la Luz. A mitad de camino, un pelotón de alrededor de 10 caballeros sagrados se acercó para investigarnos. El líder era alguien muy familiar, el vicecapitán de Lesus, Vidar. No pensé que Vidar lideraría este escuadrón. Pensé que sería uno de los 12 caballeros sagrados. Como de costumbre, Michel fue quien se adelantó para negociar con Vidar. Mientras tanto, la mirada de Vidar se desviaba hacia mí de vez en cuando, pero eso no era nada extraño. La máscara en mi cara era realmente demasiado sospechosa. Pero contrariamente a las expectativas, Vidar no preguntó mucho antes de dejarnos pasar. Originalmente había planeado lo peor, que él insistiría en que me quitara la máscara, forzando que el juego llegara a su fin en este mismo momento. Estábamos estacionados en un lugar cercano al ejército de los caballeros sagrados. Por eso, Michel estaba claramente emocionado. Pensaba que esto significaba que los caballeros sagrados valoraban nuestro desempeño, pero yo pensaba que era más probable que fuera porque yo era demasiado sospechoso, por lo que simplemente nos colocaron más cerca para una vigilancia más conveniente. El tiempo se hizo tarde. Todos estaban ocupados haciendo fuego y cocinando comida. Después de montar las tiendas de campaña, esperé a que Charlotte terminara de cocinar la cena. No sabía qué demonios estaba cocinando. Todos los demás ya habían empezado a comer, pero ella seguía cocinando, e incluso tarareaba mientras cocinaba. Me senté perezosamente frente a la tienda, observando varias caras conocidas que iban y venían. Todos eran caballeros sagrados o clérigos que había visto en el templo sagrado. Este grupo eran todos élites entre los caballeros sagrados. Solo tenía que echar un vistazo rápido para ver al menos 50 o más subordinados directos de los 12 caballeros sagrados de sus pelotones. Estos 50 caballeros sagrados solos, junto con Vidar, probablemente serían suficientes para matar a Iyu de manera bastante directa. Sin embargo, no era tan estúpido como para dejar que Iyu, un importante general experto en liderar tropas, viniera aquí solo a encontrarse con su muerte. Grisia, la comida está lista. Charlotte llamó felizmente. Casi pensé que estabas preparando una merienda nocturna. Respondí mientras caminaba hacia allá, pero me quedé congelado al ver la comida que cubría el suelo. ¿Hoy es algún tipo de festividad? ¿Es tu cumpleaños, Tylen? Tylen negó con la cabeza. La confusión estaba en su rostro también. Había pan con mantequilla, brochetas de champiñones, cerdo frito a fuego lento, pescado asado, varios tipos de platos encurtidos e incluso una olla de espeso estofado de tomate con pan. Tomé una cuchara. ¿Incluso hay cangrejo en el estofado? Charlotte hizo un puchero mientras decía: Es mi cumpleaños. Llegué a una comprensión repentina. Aunque no muchos aventureros realmente celebraban sus cumpleaños, las chicas generalmente se preocupaban más por esas cosas. ¿Incluso ella misma hizo la comida? Michelle incluso generosamente proporcionó su reserva de alcohol mientras Tylen regaló un peine de plata ganado en una aventura anterior. Revolví por ahí, finalmente encontrando un pergamino mágico. No tenía margen para considerar qué tipo de magia había en él y se lo regalé así nomás. ¡Feliz cumpleaños! Los tres brindamos juntos por ella. La capacidad de Charlotte para beber no era buena. Solo tomó unos sorbos antes de que toda su cara se pusiera roja, pero sonrió extremadamente feliz. Todos sonreímos felices, e incluso los serios caballeros sagrados que nos rodeaban se vieron influenciados por nosotros, aflojando bastante sus expresiones. ¡Qué noche perfecta! Noche final. Capítulo 93, volumen 8, el séptimo de la batalla final, el rey demonio vs. La iglesia del dios de la luz, batalla entre subordinados. Realmente podría extrañarlo, un poco. Bebí con todos hasta altas horas de la noche. Observé con alegría cómo el corazón de Michelle se rompía mientras bebía su vino. Cuando bebí la última botella, casi se desmayó. Finalmente, después del amable recordatorio de los caballeros sagrados de no molestar a los demás, todos regresaron a sus tiendas para dormir. Hablando sinceramente, pasar los días así fue muy divertido. Pensé que incluso sería capaz de jugar así durante un año sin problemas. Sin embargo, no tenía un año para jugar.
Todo fue por la insistencia de Lesus que la Iglesia del Dios de la Luz envió tropas, así que este juego de héroes debe terminar temprano. Humph. Apreté el puño, aplastando el cráneo de vidrio que tenía en mi mano. Elemento oscuro brotó. No hay nada de qué preocuparse. Este tipo de juego, puedo jugarlo tantas veces como quiera. Murmuré. Vamos. Eder, pongamos fin a este juego. Fuera de la tienda, una gran cantidad de elemento oscuro se reunió. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ataque enemigo. Se escuchó un grito fuerte desde afuera. Asentí. La vigilancia de los caballeros sagrados no había disminuido. Si pasaban 3 segundos y nadie reaccionaba, me aseguraría de que Eder les diera una buena paliza más tarde. Levanté la solapa de la tienda y salí. En realidad, la mayoría del alboroto provenía de los aventureros. El campamento de los caballeros sagrados apenas hacía ruido. Si había algún sonido proveniente de ellos, sería el sonido del choque de armaduras contra armaduras. En comparación con los gritos alarmados de los aventureros, los caballeros sagrados eran realmente mucho más disciplinados. Esta noche, no había ni una nube a la vista y la luz de la luna era especialmente brillante. Aunque el campamento del ejército solo tenía antorchas para iluminar el camino, se podía aproximar el terreno circundante. Un hilo de humo negro se elevaba en el horizonte, dirigiéndose hacia el campamento. Al principio, no llamó mucha atención, pero a medida que el humo oscuro se acercaba, la gente se dio cuenta. Para cuando lo hicieron, todos los demás también se dieron cuenta muy rápidamente. Al principio, estaban sospechosos. Cuando la nube negra estuvo lo suficientemente cerca como para que pudieran ver débilmente tropas y caballos, se quedaron impactados. Finalmente, cuando incluso pudieron ver claramente que las tropas a caballo definitivamente no eran humanos vivos, se desató un motín. El Papa sabe cómo usar un círculo de teletransportación. ¿Pensaste que yo no sabría? Bueno, en realidad no sé cómo. El círculo mágico fue dibujado por Scarlet. Yo solo proporcioné una fuente de elementos inagotables para alimentarlo. Grisia. Me volteé para mirar. Taylen y Michelle estaban completamente armados y parados a mi lado. Sus expresiones eran serias, pero no tan aterrorizadas como las de las demás personas. Aunque probablemente no eran tan fuertes como los vicecapitanes de los 12 santos caballeros, estaban igual de compuestos. ¿Qué espera lograr este ejército de no muertos? Aunque Taylen estaba tranquilo, estaba un poco sorprendido. Este lugar está tan lejos del castillo del rey demonio. ¿Qué están haciendo aquí? Su objetivo probablemente sea el ejército de la Iglesia del Dios de la Luz. Dije perezosamente. La Iglesia del Dios de la Luz se lanzó a la cruzada contra el rey demonio con gran fanfarria. Si yo fuera el rey demonio, definitivamente enviaría tropas para aplastarlos por completo. Michelle asintió en acuerdo. Pero. Taylen frunció el ceño, pero después de decir una sola palabra, no habló más. En ese momento, los caballeros sagrados comenzaron a formarse para enfrentar al enemigo. Los caballeros sagrados en el centro sostenían grandes escudos, formando una línea defensiva. Entre los escudos se extendía una larga lanza tras otra. Estos batallones eran liderados por los pelotones de Giorgio y Ibis. Detrás de ellos venían los caballeros sagrados que empuñaban lanzas y espadas de 2 manos. Luego venían los arqueros, liderados, por supuesto, por el pelotón de El Mairi. A los 2 flancos estaban los caballeros sagrados que montaban caballos de guerra. Algunos empuñaban espadas de caballería y otros eran arqueros montados. Verdaderamente una vista impresionante. Aunque yo era el caballero del sol, incluso yo nunca había visto a los caballeros sagrados formar una formación así. Después de todo, el mundo había estado en paz durante mucho tiempo. Durante la generación del maestro, habían enviado algunas fuerzas armadas para suprimir la bandolería. Sin embargo, una vez que me convertí en el Caballero del Sol, no había habido bandidos lo suficientemente fuertes como para requerir que el templo sagrado enviara tropas contra ellos. La mayoría de las veces, las iglesias locales podían encargarse de ello por sí mismas. No es que quiera decir esto. Suprimir la bandolería es un trabajo que a todos les encanta porque, sin importar cuánto botín se obtenga, solo el 20% de los despojos deben ser entregados a la sede de la Iglesia del Dios de la Luz. El resto terminaría en el bolsillo de la iglesia local. Dado que la Iglesia del Dios de la Luz es pobre de arriba a abajo, suprimir la bandolería es algo maravilloso aunque no se pueda desear. Las iglesias locales eran tan tacañas con su dinero que enviarían caballeros sagrados a luchar en desventaja de 1 contra 3. Incluso si la desventaja era de 1 contra 4,
solo dudarían un poco. Solo en el caso de una desventaja de 1 contra 5 se rendirían y pedirían ayuda a la sede, pero esto era únicamente porque los caballeros se amotinarían. En resumen, las iglesias locales nunca entregarían tan fácilmente la tarea de enviar tropas a la división principal de la Iglesia del Dios de la Luz. 3 caballeros sagrados se acercaron y gritaron al grupo de aventureros. Todos, retrocedan de inmediato. Si algún aventurero de nivel medio desea avanzar para apoyarnos, vengan con nosotros. El dinero de recompensa sería igual a una misión de rango C otorgada por el gremio de aventureros. Los aventureros de alto nivel recibirían dinero de recompensa igual a una misión de rango B. Como era de esperar, la Iglesia del Dios de la Luz realmente no mancha la reputación de la Iglesia del Dios de la Luz. Michelle elogió. Pensar que no nos tratarán como carne de cañón. Cuando vi que Charlotte también se acercaba, les dije a los 3. Vayan y apóyenlos. El dinero de recompensa suena bastante bien, e incluso tendrán a los caballeros sagrados como sus guardaespaldas. ¿Por qué no aprovechar este tipo de dinero? Esta es la primera vez que el rey demonio envía tropas. Probablemente esté decidido a ganar. Esta batalla no será fácil. Tylen dijo preocupado. Después de que habló, la expresión de Michelle también se volvió sombría. Dije indiferentemente: si todos los caballeros sagrados perecieran, ¿crees que podríamos escapar de las criaturas no muertas? Por supuesto, puedo teletransportarme, pero cuando me teletransporto, como máximo solo puedo llevar a una persona. Si solo fuera para salvarnos a nosotros mismos, probablemente podría hacerlo si me esfuerzo al máximo, pero tendríamos que dejar a los demás a su suerte. Después de que hablé, los rostros de Tylen y Michelle palidecieron. El rostro de Charlotte se volvió aún más pálido que el de ellos. Inmediatamente gritó: No. Incluso Michelle, que se encargaba calmadamente de los asuntos, no pudo abandonar a los aventureros con los que habían viajado, y mucho menos a Tylen y Charlotte. Llegaron a un consenso en el acto y rápidamente alcanzaron a los caballeros sagrados. Al ver esto, algunos de los demás estaban a punto de perseguirlos también, pero en este momento, el ejército de no muertos ya estaba cerca. Estaban a solo 100 metros del ejército de caballeros sagrados. Era fácil ver a todo el ejército de un vistazo. ¿Cómo puede ser esto? Exclamó Tylen, eso fue más como un grito que una exclamación. El ejército de los no muertos realmente se había formado. En primera línea había esqueletos de sangre sosteniendo escudos, aunque su equipo era como juguetes en comparación con las armas divinas que usaban los caballeros sagrados. Pero ganaban en términos de número puro y no requerían comida. Incluso si solo uno fuera enviado contra 10, no habría peligro de que abandonaran el trabajo. Por supuesto, si podían ganar o no era un asunto completamente diferente. Guerreros oscuros se alinearon detrás de los esqueletos y a los lados de la formación. Cada uno de ellos estaba vestido con una armadura oscura que imponía respeto. En la parte trasera del ejército, incluso había un escuadrón de caballeros de la muerte. Aunque eran caballeros de la muerte producidos en masa y la disparidad entre ellos y el Roland original era como comparar juguetes con dioses, solo hay un Roland en este mundo, por lo que no podría haber un ejército formado por él. Finalmente, estaba él, quien montaba un alto caballo negro. La cara del caballo era medio esquelética, su cuerpo más o menos cubierto por una armadura negra grabada en oro. Frente a este caballo, ni siquiera un luchador de alto nivel se atrevería a afirmar que podría ganar contra un caballo. Además, el amo del caballo era aún más imponente. Llevaba una pesada armadura negra grabada en oro y empuñaba una gran espada del mismo color. Su apariencia estaba oculta debajo de una placa facial siniestra, solo revelando un par de ojos. Pero debido a que la distancia era demasiado grande, era difícil decir de qué color eran esos ojos. El caballo esquelético no estaba muy tranquilo, agitando sus fosas nasales y pisoteando de vez en cuando como si quisiera avanzar para comenzar una matanza. Sin embargo, su amo simplemente acarició ligeramente el costado de su cuello, y eso fue suficiente para calmarlo por completo. Como era de esperar de Eder. Solo le tomó unos días de esfuerzo, pero logró formar un ejército de no muertos que realmente parece poder luchar en una guerra, completo con infantería y caballería. Aunque al ejército le faltaba un escuadrón de arqueros, no es como si las criaturas no muertas de bajo nivel pudieran hacer movimientos precisos. Hacer que las criaturas no muertas de alto nivel sean arqueros también sería demasiado derrochador, y es probable que ni siquiera fueran muy buenos arqueros. ¿De dónde salió este ejército? Tylen gritó alarmado. Por supuesto que vinieron del castillo del rey demonio. Repliqué. De lo contrario, ¿de dónde habrían venido? Miré a mi alrededor.
las expresiones de los aventureros que originalmente planeaban seguirnos cambiaron drásticamente, e incluso varias personas retrocedieron, como si pensaran que los caballeros sagrados los arrastrarían a la batalla a la fuerza. Lo siento, tenemos que irnos ahora. Si aún deseas ayudar, síguenos. Después de hablar, 3 apresurados caballeros sagrados se fueron sin mirar atrás. Parece que no nos necesitan. Michel se frotó la nariz. Dije fríamente: por supuesto que necesitan ayuda. Simplemente no quieren obligarnos, e incluso tienen miedo de que no queramos apoyarlos pero no sepamos cómo decirlo, así que prefieren irse sin mirar atrás. Así que es así. Michel me miró varias veces. Parece que los entiendes bien. ¿Quién no los entiende? Son caballeros sagrados abiertos y justos. Hice hincapié con cierta ira. Charlotte interrumpió de repente y dijo: ¿Han olvidado ambos? Grisia es del reino del sonido olvidado. Por supuesto que entiende bien a los caballeros sagrados. Una expresión de repentina comprensión apareció en los rostros de Tailen y Michel. ¿Grisia? Los caballeros sagrados no habían avanzado mucho antes de detenerse en sus pasos. Se volvieron a mirarme con vacilación. Esta chica, Charlotte, tiene la voz demasiado alta. Aunque estamos tan lejos, aún la escucharon. El caballero en medio de los 3 parecía ser un subordinado directo de Theo. Era cierto que podría conocer mi nombre. Aunque el nombre Grisia no es tan común como para que sea imposible encontrar a alguien más con el mismo nombre, tampoco es tan común. Además, era posible que me hubiera visto muchas veces antes y sintiera que era muy similar al Caballero del Sol en sus recuerdos. Bajo el liderazgo de la persona en el centro, los 3 caballeros sagrados retrocedieron. Aunque las otras 2 personas estaban fuera del circuito, obviamente seguían el liderazgo de la persona del medio. ¿Tu nombre es Grisia? Tenía las cejas fruncidas profundamente. No sabía si este tipo conocía la verdad de que el Caballero del Sol es el Rey Demonio. Michel se acercó al frente. En general, él se encargaba de las negociaciones y cosas por el estilo. ¿Hay algo mal? Grisia es uno de nuestros compañeros. Cuando escuchó mi nombre de nuevo, el caballero sagrado me estudió detenidamente. Por favor, quítate la máscara. Aunque había dicho por favor, su actitud era bastante inflexible. Los miembros del pelotón de Theo no me tienen mucho miedo. Cada vez que me ven, su actitud es bastante carente de respeto pero llena de resentimiento. Esto se debe a que no solo tienen que cumplir con sus propias tareas, sino que también tienen que llevar a cabo los asuntos que les lanzo a su capitán, como papeleo o hacer preguntas sobre todo tipo de información, desde chismes hasta secretos, lo que sea. Escuché que, para adquirir inteligencia, todos habían aprendido la habilidad del disfraz y la ocultación. Mis labios se curvaron. Rechacé rotundamente. No. Las cejas del caballero sagrado seguían fruncidas. Michel me miró con furia y se disculpó apresuradamente con ellos. Lo siento, este tipo simplemente no tiene una personalidad agradable. Por favor, no lo tomen a mal. Grisia lleva una máscara porque fue quemado en un incendio en el pasado, así que es un poco más sensible en este aspecto. Al escuchar esto, las cejas del caballero sagrado se fruncieron aún más. Estaba un poco curioso por saber qué haría. ¿Insistirá en que me quite la máscara, o retrocederá y lo dejará estar? Si insiste en que me quite la máscara, ¿debería quitármela o no? Si me la quito, ¿debo mantener los ojos cerrados o no? Grisia, ¿por qué no le dejas ver? Tailen abrió la boca para instarme. No nos importará tu apariencia. De lo contrario, déjalo ver solo. Todos cerraremos los ojos y no miraremos, ¿de acuerdo? Ja. Este juego es demasiado divertido. Todos los días hay sucesos inesperados. Es mucho más entretenido que enfrentarse a ese grupo en el castillo del Rey Demonio que solo saben decir, sí, sí, sí. No. Sonreí y una vez más me negué. Los 2 caballeros sagrados desenvainaron sus espadas. Aunque la persona en el medio frunció el ceño, no desenvainó su espada. Parecía que tendría que luchar. Podría darles una paliza. Todo es culpa de Theo por contraatacar inesperadamente tantas veces. Grisia. Tailen advirtió, pero justo después de que gritó mi nombre, su voz se apagó. Una figura negra apareció entre todos nosotros. Llevaba una armadura pesada completa, lo que ya lo hacía imponente. No tenía que hacer nada. Su sola apariencia era suficiente para dejar a la gente boquiabierta.
casi había olvidado que le dije a Eder que después de liderar al ejército en posición de batalla, debía venir a darle una derrota abrumadora al héroe. Ataque enemigo. Michel gritó. Los 3 caballeros sagrados realmente respondieron más lentamente que los 2. Parece que les falta experiencia real en combate. Sacudí la cabeza. Incluso si el héroe inesperadamente obtuvo la ayuda de 3 caballeros sagrados, la situación no se había vuelto más favorable para ellos. Sus ataques eran casi completamente ineficaces contra Eder. Esa armadura pesada era verdaderamente resistente e incomparable. Las flechas de Michel ni siquiera podían atravesarla, y mucho menos una daga. Ambas armas eran ineficaces, lo que hacía que no supiera cómo atacar. Solo podía quedarse al margen y esperar una oportunidad para ayudar. Si hubiera un ejército donde cada persona estuviera equipada con esta armadura, entonces triunfarían en cada batalla, pero antes de lograr equipar a todo este ejército, el reino seguramente se declararía en bancarrota primero. Los caballeros sagrados tenían luz sagrada para ayudarles, por lo que su condición era un poco mejor que la de Michel. Incluso podrían obligar a Eder a esquivar si daban todo en sus golpes. Inesperadamente, Tailen era la persona con la mejor habilidad para lidiar con la situación de todos ellos. Tomó agua llena del elemento sagrado y la vertió toda en su espada, la cual inmediatamente brilló con luz sagrada, dando lugar a un efecto contrario contra la armadura del elemento oscuro. Incluso pensé que las acciones de Eder parecían haberse vuelto más lentas. No sabía si la armadura lo estaba arrastrando o no. El elemento sagrado era tan poderoso que era impactante. Incluso podría estar a la par con la sangre del Caballero del Sol. ¿De dónde sacó Tailen algo así? Hoja de viento. Moví mi mano, lanzando 2 ráfagas de hojas de viento. Eder fue golpeado de frente por mí. El lugar al que apunté fue la parte posterior de sus rodillas. Golpear a alguien en ese lugar fácilmente los haría caer de rodillas. Buen trabajo. Tailen vitoreó, pero su mano no se quedó quieta. Junto con los demás, golpeó de inmediato mientras el hierro estaba caliente y golpeó a Eder derribado. Aunque Eder había caído de una rodilla, aún blandía la gran espada en su mano con la ferocidad de un tigre. Contra los 5 luchadores que lo rodeaban y yo que metía mi mano por el costado, aún tenía la ventaja. Después de que la pelea se prolongara un rato, finalmente llegaron refuerzos. Vidar lideraba una platón de caballeros sagrados apresuradamente. Al mismo tiempo que se acercaba corriendo, ya había sacado su espada de la vaina. Puso su mano en el filo de la hoja. Inmediatamente, una fina capa de luz sagrada envolvió la superficie. Luego, lanzó su ataque. En este momento, Eder ya se había levantado. Vio a Vidar acercarse desde la distancia e inmediatamente fortaleció su ofensiva. Derribó a los 3 caballeros sagrados con un movimiento de muñeca y apartó a Tailen a tiempo para encontrarse con la espada levantada de Vidar. Eder se vio obligado a recibir este golpe, pero luego contraatacó, tomando la ofensiva. ¿Así que es el vicecapitán del pelotón del Caballero del Sol contra el vicecapitán del pelotón del Caballero del Juicio? Eder era obviamente muy fuerte, pero no estaba seguro de la fuerza de Vidar. Aún así, si no recordaba mal, la relación de Eder con Vidar parecía ser muy buena. Los ataques de Eder eran bastante agresivos. Llevaba una armadura pesada pero era ágil. Vidar fue obligado a retroceder, sorprendido. Parecía que seguía siendo empujado hacia atrás. Parece que su fuerza es realmente inferior a la de Eder. No fue inesperado. Desde hace mucho tiempo, Giorgio solía decirme que con la superfuerte esgrima de Eder que lo colocaba entre los 10 primeros del templo sagrado, era una maravilla que me obedeciera tan de corazón, tanto que podría contarse como una de las 10 maravillas de la iglesia del Dios de la Luz. Eder golpeó con fuerza. Vidar apenas pudo resistir el ataque. Inmediatamente se volvió más bajo, ya que esta vez la persona que fue obligada a arrodillarse fue él. Su expresión estaba muy desaliñada. Sin embargo, Eder no se detuvo por eso. Más bien, levantó su espada una vez más. Sobresaliendo por encima, tenía aún más ventaja. Un golpe. 2 golpes. Vidar apenas pudo bloquear cada golpe. Si no tuviera el apoyo de los otros caballeros sagrados, ya lo habrían partido en 2. Tal vez me equivoqué. ¿Tal vez son enemigos que se odian hasta los huesos? Grisia. Tailen me lanzó un guiño, por supuesto, no era ese tipo de guiño, solo una sugerencia oculta. Con la pesada armadura de Eder, era cierto que la magia posiblemente tenía más posibilidades de dañarlo. Asentí, indicando que entendía. Tailen luego avanzó sin dudarlo para ayudar a Vidar. Por otro lado, Michel no se unió a la batalla. Como era incapaz de dañar a Eder, decidió no entrometerse.
En cambio, se mantuvo en guardia junto a Charlotte y a mí, por si acaso Eder se apresuraba repentinamente a acabar con los magos. A medida que la batalla se volvía cada vez más desfavorable, Michelle no pudo evitar decir en voz baja: Grisia, ¿qué estás haciendo? Apresúrate y ayuda. Sonreí ligeramente y dije suavemente: ¿es cierto que debería ayudar ahora? Después de escuchar esto, Michelle me miró con los ojos en blanco, pero inmediatamente después, se quedó mirando la espada oscura que poco a poco tomaba forma en mis manos. No uses el elemento oscuro. Charlotte me recordó apresuradamente: Estás usando el elemento oscuro para luchar contra criaturas no muertas. Michelle parecía que iba a vomitar sangre. ¿Quién dijo que voy a luchar contra criaturas no muertas? Después de hablar ligeramente, hice un gesto con el dedo. Una hoja oscura del tamaño de un humano voló y golpeó a Michelle en el estómago, haciéndolo volar. Debido a que fue completamente inesperado, recibió toda la fuerza de ello. Yacía en el suelo sin ningún movimiento. Parecía que ya había perdido el conocimiento. Charlotte tardó en recobrar el sentido, pero cuando lo hizo, gritó: Grisia, ¿por qué golpeaste a Michelle? Después de gritar, corrió a verificar la condición de Michelle. No parecía estar pensando mucho y aún tenía la espalda expuesta a mí sin la más mínima intención de protegerse de mí. Ya había golpeado a un camarada, pero ella seguía siendo tan descuidada. Taylen también se dio cuenta, pero una simple mirada casi le cuesta la cabeza de Eder. Si no fuera por Vidar, que lo apartó, no habría escapado de ese destino, así que realmente no tenía tiempo para prestar atención a los asuntos aquí. Menos mal que está bien. Charlotte suspiró aliviada y también lanzó una curación menor a Michelle. No solo es descuidada, también es muy estúpida. Rodé los ojos. Esta mujer no está conservando su magia para usarla en Taylen y los demás más tarde. La está desperdiciando en Michelle, que ni siquiera está tan herido. Charlotte se dio la vuelta y se acercó a mí enfadada. Me di la vuelta para enfrentarla, convenientemente dándoles la espalda a los demás. Luego, me quité la máscara. Esta vez, tenía los ojos abiertos. Charlotte me miró con los ojos bien abiertos. Dijo aturdida: Grisia, ¿por qué tus ojos están completamente negros? ¿Qué tan estúpida es esta mujer? Pensé que gritaría directamente: «¿Eres el rey demonio?» o algo por el estilo, pero en realidad hizo una pregunta tan estúpida. ¿Cómo se supone que debo responder? Porque soy el rey demonio, así que por supuesto que tengo ojos completamente negros. Así que date prisa y grita para que puedas hacer que otras personas sepan que soy el rey demonio. Incluso tengo que explicarlo yo mismo. ¿Qué patético es eso? Solo pensar en ello me hizo sentir patético. ¿Un héroe con idiotas como compañeros debe ser penalizado con 50 puntos desde el principio? Estaba en un dilema sin salida. Charlotte también estaba aturdida. Justo en ese momento, Eder tomó el asunto en sus propias manos. Su aura de batalla explotó, aplastando a todos los enemigos a su alrededor. Luego, se volvió hacia mí y se arrodilló en una rodilla. Claramente gritó: A su servicio, Su Majestad. Eder, quiero premiarte con un certificado por ser el número 1 en entender mis intenciones. Con mi cabello negro flotando, dejé que mi sonrisa se apoderara. Dejé de reprimir el elemento oscuro, absorbiéndolo de forma natural. Me reí sin preocupación. En ese momento, Charlotte finalmente mostró una expresión de pánico. Me miró fijamente. Incluso sus intentos de llamarme por mi nombre se convirtieron en sonidos desarticulados. Aunque no giré la cabeza, mi percepción me lo dijo todo. Después de que Eder los enviara volando, se levantaron rápidamente, pero Su Majestad de Eder hizo que todos se congelaran en el acto. Cada uno de ellos se quedó congelado después de levantarse a la mitad. Fue realmente hilarante. ¿Rey demonio? Vidar jadeó. ¡Levántate! Después de hablar a medias, me di cuenta de que no podía llamar directamente a Eder por su nombre. Solo podía inventar algo al azar en el momento. General Negro. Eder no parpadeó. Llamó, Como usted ordene. y luego se acercó a mi lado. Se volvió hacia los enemigos, pareciendo que tendrían que pasar por encima de su cuerpo sin vida antes de poder enfrentarme. Grisia, Charlotte recuperó el sentido. Dio un paso adelante. tú. ¿Tú eres realmente el rey demonio? Me elevé en el aire y también agarré a Charlotte, levantándola junto conmigo. Después de su sorpresa,
estaba tan impactada que me abrazó. Aunque usé mis ojos completamente negros para mirarla fijamente, y ella estaba tan asustada que su rostro estaba pálido como la muerte, en comparación con el rey demonio, parecía tener más miedo a las alturas, así que continuó abrazándome hasta la muerte. Después de varios intentos inútiles de suelta, lo pensé detenidamente. Como uno de mis objetivos hoy era secuestrar a una belleza, mi impulso de apoderarme de ella hizo que pareciera que la estaba secuestrando, en lugar de que ella me estuviera abrazando con fuerza. Después de eso, me volví para mirar a todos. Esta perspectiva realmente me hizo sentir emocionado. Todos ellos miraban fijamente mis dos ojos, incapaces de hablar durante mucho tiempo. Incluso Vidar no sabía qué hacer, ya que la misión que Lesus le había dado probablemente no incluía enfrentarse directamente al rey demonio en batalla. Probablemente incluso le había instruido que no me confrontara. Grisia. La cara de Tylen estaba llena de incredulidad. Preguntó, en conflicto: Tú, ¿qué te pasa? ¿Todavía no quieres creerlo? Sonreí mientras decía: Tylen, ¿todavía no entiendes? Desde el principio, nunca hubo un mago llamado Grisia. Solo había un rey demonio que estaba tan aburrido que necesitaba encontrar entretenimiento. Lo miré, con cierta malicia, dije: tú eres precisamente mi entretenimiento. Cuando escuchó esto, no sé en qué estaba pensando Tylen, pero su expresión seguía cambiando. Tristeza, ira, pérdida, preocupación y cosas por el estilo pasaron rápidamente por su rostro en poco tiempo. Era realmente divertido. Originalmente quería jugar más tiempo, pero la iglesia del dios de la luz es tan molesta. Desplegaron tropas contra mí. Miré ferozmente a Vidar. Como vicecapitán de Lesus, creía que él sabía quién era yo, y también creía que sabía que la razón por la que la iglesia había desplegado tropas era por insistencia de su capitán. Aunque la expresión de Vidar permanecía imperturbable, descubrí que seguía lanzando miradas furtivas a Eder. Obviamente, había comenzado a sospechar. Según la teoría de Lesus, una esgrima fuerte era fácil de reconocer. Y dado que yo estaba aquí, Vidar probablemente debería tener una idea de la verdadera identidad del general negro. Vidar permaneció en silencio durante mucho tiempo. En realidad, fue ese miembro del pelotón de Theo quien comenzó a gritar. El rey demonio ha convocado criaturas no muertas y ha formado un gran ejército, poniendo en peligro a los ciudadanos. La iglesia del dios de la luz naturalmente no perdonaría eso. ¿Una vez más me han culpado injustamente? Mi ejército de no muertos solo se formó después de enterarme del despliegue de tropas de la iglesia del dios de la luz. El cuerpo antes de eso pertenecía a Roland, ¿de acuerdo? Si no puedes perdonar eso, entonces deberías acabar con Roland, que está en la iglesia del dios de la luz, antes de venir a por mí. Y tú, que te atreves a manchar el nombre del Caballero del Sol, usando su nombre como alias, ese crimen es aún más imperdonable. ¿Alias? Me quedé helado. ¿No me reconoce este tipo? Tú eres uno de los subordinados directos de Theo. Seguramente me has visto varias veces antes. ¿De verdad no me reconoces? Contaré esto como un golpe contra tu capitán. El nombre del Caballero del Sol es Grisia. Tylen de repente dijo en voz baja. Luego, sonrió amargamente. Resoplé y dije: General Negro, excepto por Tylen, ¿mata a todos los demás? Cuando escuchó esto, Eder respondió realmente: Su Majestad, el castillo del Rey Demonio necesita manos adicionales. ¿Por qué no capturamos a algunos de ellos? Hay candidatos adecuados para ser guardias entre ellos, y los demás pueden convertirse en sirvientes. No estaba muy contento. Había pensado que ya no tenía necesidad de dudar de la lealtad de Eder, pero parecía que su objetivo seguía siendo detenerme de matar gente. Dije con desagrado: todavía no sé cómo hacer guardias. Entonces enciérrenlos en las mazmorras. No será demasiado tarde para esperar hasta que Su Majestad aprenda antes de ocuparnos de ello. ¿Ocuparnos de ello? Sabes que tendrían que ser asesinados y convertidos en criaturas no muertas, ¿verdad? Eder, ¿realmente serías capaz de ocuparte de ello? ¿O es esto una táctica de retraso? Sonreí fríamente. ¿O, entonces quién crees que es el candidato más adecuado para convertirse en guardia? No necesitaba la respuesta de Eder para saberlo. También podía adivinarlo. El más fuerte entre ellos era sin duda Vidar. Aunque su fuerza no era asombrosa entre los vicecapitanes del templo sagrado, seguía siendo un vicecapitán, e incluso era el vicecapitán de Lesus. Cualquiera que fuera compañero de práctica de Lesus probablemente se convertiría en un experto. Él.
Eder no dudó en absoluto antes de señalar a una persona, y esa persona era exactamente Vidar. Él es el más fuerte entre ellos, el más adecuado para convertirse en un guardia. Si los demás no están dispuestos a jurar lealtad a ti, a convertirse en tus sirvientes en el templo del rey demonio, entonces no hay necesidad de capturarlos. La capacidad de las prisiones es limitada. No hay necesidad de encarcelar a personas inútiles. Si su majestad no está satisfecho con ellos, ¿su majestad permitiría a su subordinado matarlos? Eder, oh Eder. ¿Eres verdaderamente despiadado? La otra persona es Vidar, pero ¿eres capaz de matarlo personalmente? ¿Realmente te he subestimado? Me reí a carcajadas. Después de descubrir este lado desconocido de Eder, el factor de entretenimiento era casi igual a ver a Baitsun mostrar una expresión fuera de la sumisión. No, general negro. No hay necesidad de que un general mate a pequeños pececillos como ellos. Después de que hablé riendo hasta aquí, dispersé el elemento sagrado que Vidar había reunido, y luego lancé 10 cuchillas oscuras hacia él. ¿De verdad se atrevió a realizar el ridículo intento de un ataque sorpresa al rey demonio, y además eligió reunir elemento sagrado para hacerlo? Lesus, ¿cómo es que alguien tan serio como tú terminó criando a un subcapitán tan ingenuo? En ese momento, alguien me dio una bofetada en la mano. Perdí mi objetivo. La gran cantidad de cuchillas oscuras no alcanzaron su objetivo. Solo un tercio de ellas rozaron el cuerpo del oponente. Aunque escupió bastante sangre, las heridas eran en su mayoría superficiales, y Vidar solo gruñó. Parecía que sus heridas no eran tan graves después de todo. Agarré la mano de la mujer a mi lado. Charlotte tenía la cabeza baja y ni siquiera se atrevía a hacer medio sonido. Dije burlonamente: la persona a la que quiero golpear no es Tylen. No tienes que preocuparte. Charlotte levantó la cabeza. Finalmente, el elemento agua se filtró por los bordes de sus ojos. 2 lágrimas corrieron por su rostro, pero ella no parecía darse cuenta. Simplemente explicó persistentemente: Yo solo no quiero que mates a nadie. Si matas a alguien, ¿realmente te convertirás en el rey demonio? Perdí el control por un momento y le grité: ¿soy el rey demonio? Incluso la iglesia del dios de la luz lo reconoce. No importa si mato a alguien o no. Después de gritar, inmediatamente me arrepentí. Charlotte no sabía nada en absoluto. No entendería, y probablemente incluso me preguntaría por qué mencioné al dios de la luz. Si el dios de la luz cree que matar o no matar es lo mismo, entonces ya no sería el dios de la luz. Charlotte refutó emocionalmente: Grisia, necesitas despertar. Despierta. ¿despertar? No entendí muy bien. Estas palabras realmente no suenan como algo que una persona normal diría cuando se enfrenta al rey demonio, sin importar lo extraña que sea esta mujer. Miré fijamente a Charlotte. Lo extraño era que ella también mostraba una expresión desconcertada. ¿Empezamos a mirarnos mutuamente consternados?, Grisia. Suelta a Charlotte. gritó Tylen. Ella no tiene nada que ver con esto. Humph. Si realmente quieres hablar de eso, mientras estés vivo en este mundo, ¿qué no tiene nada que ver con el rey demonio? Si no hay rey demonio, lo que se destruiría es el mundo entero. ¿Quién puede liberarse de eso? Aunque, la aparición del rey demonio es para aliviar a la mayoría. ¿Aliviar a la mayoría? Si es así, entonces, ¿qué pasa con la minoría? Cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, finalmente ordené: General Negro, quiero que lideres el ejército de no muertos y ataques a las tropas de la iglesia del dios de la luz. Aniquílenlos por completo. Recuerda prender fuego a este lugar después para mostrar a los caballeros sagrados que vendrán después qué grave error es cruzar contra mí. Lesus, quiero que veas qué resultado tiene tu decisión. Espero que las vidas de estas 500 personas te hagan despertar y detener la acción tonta de cruzar contra mí. Después de atar a Vidar y Tylen en 2 grandes bolas negras con el elemento oscuro que acababa de reunir, además de Charlotte que aún estaba en mis manos, mis botines de este juego sumaban 3. No era mucho, pero considerando que uno de ellos era el vicecapitán de Lesus, debería contarse como sustancial. Usé el elemento oscuro para atar los botines en enormes paquetes. Volé al aire y vi como Eder, como el general negro, volvía una vez más al ejército de no muertos. Ordenó a las tropas que se movieran en formación ofensiva, y luego levantó la cabeza para mirarme. Como siempre, me dejó el último comando a mí. Mientras diera la orden de atacar, estos 500 caballeros sagrados probablemente estarían perdidos, ¿verdad?
El ejército de no muertos era abrumador, e incluso habían perdido a su comandante, Vidar. No tenían ninguna oportunidad de victoria. Eres demasiado tonto, Vidar. Le dije tranquilamente a mi botín de batalla. Como el comandante más alto de la primera línea, no importa lo que suceda, no deberías venir personalmente a investigar. Sin embargo, Vidar me miró fijamente. Te devolveré estas palabras directamente, capitán de los caballeros San. Como líder del templo sagrado, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has abandonado la iglesia y la has dejado de lado? Grisia. Taylen exclamó alarmado. Está hablando tonterías. No le hagas caso, no lo mates. ¿Qué crees que sabes? ¿Crees que no quiero regresar? ¿Crees que quiero quedarme en ese castillo del rey demonio que no tiene nada? Eso es igual a ser exiliado. Yo. Su Majestad, ¿debo atacar ahora? Eder utilizó magia psíquica para preguntar. Me quedé en silencio por un momento. Luego, asentí con la cabeza. Entendido. Blanco y negro, los dos ejércitos convergieron y se acercaron hasta que finalmente se entrelazaron. Empuñaron sus armas ferozmente el uno al otro. Los primeros en caer fueron las criaturas no muertas. Realmente había una discrepancia en su fuerza básica. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los caballeros sagrados comenzaron a debilitarse. Se volvió cada vez más difícil para ellos lidiar con el ejército, a pesar de ser caballeros sagrados con la mejor resistencia en batalla. Incluso ellos no podían luchar contra una fuente interminable de criaturas no muertas. Después de todo, eran humanos que se cansarían, que sufrirían, que sangrarían e incluso morirían. Eventualmente, cayó un caballero sagrado. Aunque los demás querían arrastrarlo lejos, no eran lo suficientemente fuertes como para llevar a cabo sus deseos. ¿Solo pudieron dejar que fuera enterrado por las criaturas muertas vivientes? Cerré los ojos y retiré mi capacidad de percepción. Había perdido por completo mi interés en esta batalla. Lesus, ahora que las cosas han llegado a esto, ¿todavía puedes hacer que vuelva a ser el Caballero del Sol? No puedes, ¿verdad? Ya no puedes. Ja ja ja. Ja 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 ja.